Bienvenidos al noveno vídeo de esta literatura en confinamiento. Y en este noveno vídeo vamos a dedicarnos a aprender, aprender un montón de cosas de uno de los escritores más grandes de la literatura universal, no ya ni siquiera de la literatura española o castellana, que desde luego que sí. Vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí lo tenéis en la pizarra. Y lo que voy a empezar a comentaros, y digo empezar porque hablar de Cervantes y hablar del Quijote no basta casi un año académico para ello, pero bueno, voy a daros en este noveno vídeo unas pinceladas un poco sobre la importancia de Cervantes dentro de nuestra literatura, qué es lo que escribió en general, y hablaremos un poquito pues de la importancia que tiene todo lo que él hace, incluso sin haber hablado o sin haber escrito el Quijote. Empezaremos a hablar un poquito del Quijote, pero el Quijote lo vamos a dejar como obra en sí misma para tratarlo en el siguiente vídeo, en el que será el 10º vídeo, porque hay muchas cosas que decir, tanto del Quijote como de Cervantes. Lo primero que quiero comentaros es que la del libro, de lo que yo estoy ahora comentándoos en el vídeo, es la que tenéis en las páginas 297, 298 y 299. Ahí está todo también bastante bien explicadito. Os he puesto en la pizarra pues unas cuantas cosas que voy a ir comentando con vosotros acerca de Cervantes, ¿de acuerdo? Bueno, Cervantes. Cervantes, su nombre lo he puesto dentro de un enorme corazón porque, aparte de que es uno de mis escritores evidentemente favoritos, creo que su vida, su ejemplo, lo que él escribe es un modelo realmente para muchos autores posteriores y para muchas personas que no se dedican a escribir, porque la vida de Cervantes fue una vida increíble, absolutamente increíble. Mirad, Cervantes nace en el siglo XVI, ¿vale? Cervantes nace en 1547, casi a mediados del siglo XVI. Y él vive un poco, pues, las dos cosas que se vivía en España en este momento. Él vive el final del Renacimiento, cuando era joven, cuando todavía todo era bueno, cuando todavía España todavía tenía mucho poder, y él entra ya en su madurez de lleno en el siglo XVII, porque Cervantes muere en 1616. Quedaos con la fecha de la muerte de Cervantes porque os va a ayudar mucho para acordaros de cuándo Cervantes publica la segunda parte del Quijote, porque él la publica un año antes de morir. La segunda parte del Quijote es publicada en 1615 y él muere solamente un año después. Pues bien, Cervantes, por su vida, la verdad que vivió bastante tiempo para lo que era normal en la época, vivió una barbaridad de reyes distintos, pasaron por el trono mientras Cervantes vivía, y vivió el cambio fundamental de un renacimiento brillante donde el país era un país poderoso, económicamente las cosas iban bien y la sensación era lo que ya habéis aprendido, ¿no? Una sensación de poder y una sensación de que, bueno, la vida está bastante bien, una celebración de lo positivo. Frente a esa sensación del Renacimiento, Cervantes también vive cómo nos acercamos al barroco y nos metemos en el momento de la crisis, de la pérdida, de la desilusión, problemas económicos, problemas agrarios, problemas demográficos, problemas políticos, todo lo que ya más o menos os conté en lo que era la introducción del barroco. Cervantes tiene no sé si decir la suerte, pero bueno, la oportunidad de ver todas estas cosas y todos estos grandes cambios históricos y sociales, y él los vive y los sufre en primera persona. La vida de Cervantes es increíble. Yo he puesto aquí lo primero, increíble vida, porque la vida de Cervantes, nada más hablar de Cervantes podríamos estar hablando de él como una semana. Su vida es emocionantísima. Sí que es cierto que hay muchos periodos y momentos muy oscuros en su vida que no se sabe nada. Estamos hablando, ya sabéis, de un momento histórico complicado. Estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII, donde todavía mucho de lo que se escribía, a veces se escribía a mano, luego se copiaba gracias a la imprenta, donde no había nada físico donde poder recoger
fotografías, donde poder recoger vivencias. Por lo tanto, muchas de las circunstancias de la vida de Cervantes las sabemos porque vienen de alguna manera reflejadas en su obra o porque se ha encontrado algún tipo de documento legal en el que aparece su nombre metido. Y ahora os contaré por qué, porque él también tuvo varios oficios y trabajos muy interesantes. Bien. Bueno, lo primero que, no sé si lo he dicho ya o no, es que es el autor más importante de nuestra literatura, porque si él solamente hubiera escrito, y ya os adelanto un título, las novelas ejemplares, que las tenéis aquí, que es una de las obras que él escribió, él ya habría entrado por derecho propio en la historia de la literatura española. ¿Qué pasa? Que como la importancia del Quijote es tan enorme, el Quijote como que oscurece el resto de la producción de Cervantes. Con el Quijote, Cervantes alcanza cimas literarias universales. Por eso es nuestro autor más importante y nuestro autor más conocido, porque realmente la obra que él escribe, que es el Quijote, es uno de los monumentos literarios universales. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas de las cosas que sabemos de la vida de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nace en Alcalá de Henares, que es una ciudad chiquitita que hay bastante cerca de Madrid. De los primeros años de la vida de Cervantes se sabe, la verdad, que bastante poco. Pero sí que podemos saber que él fue soldado, estaba enrolado en el ejército y que se fue a Italia con el ejército. Estuvo a las órdenes de un soldado también italiano, por lo tanto podemos entender o podemos suponer que si no hablaba italiano por lo menos lo entendía y estuvo en contacto directo con el Renacimiento italiano. ¡Qué maravilla! Entonces él, durante los años de estancia en Italia, podemos suponer pues, que leyó cosas en italiano y sobre todo que recibió esa influencia de la cultura del Renacimiento. Cervantes era un hombre humanista, era un hombre muy anclado en el Renacimiento, aunque sí que es cierto que cuando el barroco llega y él está inmerso en el barroco, pues también tiene que ser de alguna manera hijo de su tiempo, como ya sabéis. Cervantes estaba muy orgulloso, extremadamente orgulloso de su faceta como soldado. Él formó parte del ejército español que luchó en una de las famosísimas batallas contra los turcos, que es la batalla de Lepanto. Nuestra calle en Las Delicias, de la calle de Lepanto, junto con la calle de Trafalgar, que son algunos nombres de batallas famosas, pues Cervantes fue un miembro activo del ejército español que luchó contra el ejército turco en la batalla de Lepanto. Recibió un arcabuzazo, porque antiguamente no había pistolas, había arcabuces, que eran como una especie de primitivas pistolas que se llenaban con pólvora, y le dispararon en la mano. A partir de ese momento, él pierde la movilidad de la mano, no pierde la mano. Se le llama normalmente el Manco de Lepanto, que sepáis que, bueno, supongo que ya lo habréis escuchado por ahí, es como el seudónimo que tiene Cervantes, pero realmente Cervantes no es que hubiera perdido la mano, es que no podía moverla. Había luchado, parece ser que valientemente en un montón de batallas, había recibido un montón de heridas de guerra, pero esta fue como la herida de guerra más potente de todas, de hecho tan potente que no le permitía mover la mano. Después de la batalla de Lepanto, Cervantes quiere volver a España y quiere dedicarse a otras cosas. De hecho, él quería dedicarse desde hacía tiempo a algo relacionado con el palacio, quería ser algo de funcionariado de palacio y de hecho ya Cervantes escribía alguna cosa, entonces tenía como esa parte artística por ahí. Cuando volvía ya de hecho a España con un montón de cartas de recomendación, con la idea de intentar dedicarse a algo que no fuera la guerra, pues fue el barco en el que iba Cervantes fue capturado por los turcos y estuvo un montón de años, mínimo 2 o 3 años, metido en una cárcel en Argel, en lo que hoy día sería Argelia. Me imagino que las condiciones de vida en aquel momento en cualquier cárcel tendrían que ser más o menos infernales. La cuestión es que él pasó bastante tiempo en esa cárcel y luego no se sabe muy bien cómo es liberado y ya aparece en España, ya aparece por la zona de Madrid. Él lleva mucho tiempo intentando buscarse un oficio, porque claro, vuelve de la guerra, no tiene un oficio claro, intenta ser funcionario, no lo consigue. La vida de Cervantes es muy dura, es una especie como de mucho fracaso. Está intentando buscar un lugar en el mundo, intenta irse a América, pide permiso para irse a América, pero no se lo conceden. La cuestión es que al final empieza a trabajar como recaudador de impuestos, imaginaos. Entonces él iba por un montón de sitios en España recaudando los impuestos para el gobierno, que luego se podrían utilizar, por ejemplo, para la famosa Armada Invencible.
Pues en esta cosa de ir recaudando impuestos, parece ser que le acusaron de haberse quedado con dinero de lo que había recaudado y lo metieron en la cárcel. Y le pasó 2 veces, no una. Parece ser que eran acusaciones infundadas, pero la cuestión es que Cervantes estuvo en la cárcel pues 2 veces, aparte de la vez que estuvo en Argel. Y dice la leyenda, una de las veces que estuvo en la cárcel, que fue en Sevilla, dice que allí empezó dentro de la cárcel a escribir el Quijote, o que le vino de alguna manera un poco la inspiración que ella tenía en la cabeza y empezó a fijarla. Cervantes siempre pasó un montón de penurias económicas a lo largo de su vida. Nunca tenía una posición económica desahogada, siempre tenía muchos problemas económicos. Durante mucho tiempo estuvo casi viviendo en la más absoluta de las indigencias. Cuando tuvo un poquito de suerte con el tema del recaudador de impuestos, se le acabó al poco tiempo. La cuestión, como os indiqué en el vídeo anterior, es que cuando Cervantes, ya bastante mayor, muere, cae enfermo y después muere, su familia no tenía ni siquiera dinero para pagarle un ataúd. Entonces tuvieron que enterrarlo en una fosa común de un convento que está en Madrid y que está ahí. Lo que pasa es que es un convento de monjas de clausura al que no se puede entrar. Pero bueno, entonces, mirad qué paradoja tan cruel, que el más importante y famoso escritor de la literatura española y de uno de los más importantes de la literatura mundial, pues murió solo y arruinado, en las más absolutas de las pobrezas y de la más absoluta, pues casi de las precariedades humanas. ¿Qué pasa? Que cuando muere Cervantes, muere en 1616, un año antes había publicado la segunda parte del Quijote. Ya os hablaré del Quijote en el siguiente vídeo largo y tendido, pero tenéis que quedaros con 2 fechas. 1605, donde se publica la primera parte del Quijote, y 1615, donde se publica la segunda parte. Mirad que de 1605 a 1615 hay 10 años de diferencia. Y Cervantes era ya bastante mayor cuando publica tanto la primera parte, pero sobre todo la segunda parte, ¿vale? Era un hombre ya pues bastante adulto, casi llegando a la vejez de este tiempo. Aquí la gente se moría muy joven, acordaos, estamos en el barroco, un momento de enfermedad, de epidemia. ¿Bien? Bueno, más cosas. Podemos decir que Cervantes siempre estuvo muy interesado por escribir y él siempre tuvo una enorme voluntad de escribir poesía, le encantaba la poesía y él escribía y escribió poemas y escribió obras de teatro, incluso aquí os lo he puesto Cervantes escribe. Él intentó escribir en todos los géneros conocidos y sobre todo en todos los géneros del Renacimiento y posteriormente del Barroco. Escribe poemas, escribe obras de teatro, pero no tienen éxito ninguno en su momento ni posteriormente. Él no tiene nada de éxito con la poesía ni con las obras de teatro, y eso es como una especie de espinita que tiene siempre clavada en el corazón. Y luego Cervantes empieza a encontrar ya el género en el que puede desarrollar toda su genialidad, que es dentro del género de la narrativa, en concreto las novelas. Cuidado con la idea novela, también lo he comentado anteriormente. Lo que Cervantes escribe hasta que escribe el Quijote, cuidado, son novelas, pero no son las novelas que nosotros tenemos en la cabeza en el siglo XXI. En Italia, también lo comenté creo en 2 vídeos anteriores, existía un tipo de obra que se llamaba la novella, con doble L, porque así como se escribe en italiano. Las novelas italianas eran relatos cortos con un argumento más o menos sencillo, no con demasiados personajes, más largo que un cuento, que Cervantes probablemente leyó y aprendió durante su estancia en Italia. Entonces, cuando él se sienta a escribir, escribe una serie de obras que agrupa todas bajo el mismo título. Y ese título de esa obra, que es importantísima, son novelas ejemplares. El título de novelas ejemplares es el título de la obra en concreto, dentro de la cual hay un montón de relatos cortos al estilo de la novela italiana, donde aparecen diversos tipos de personajes, diversos tipos de narraciones, y Cervantes escribe en español lo que había leído y aprendido en el modelo italiano, en el modelo probablemente renacentista italiano. Dentro de las novelas ejemplares os he escrito 3 títulos nada más, porque son creo que 12 novelas. Vais a tener como un ejemplo muy importante Rinconete y Cortadillo, que es una novela ejemplar que además es una novela picaresca. El coloquio de los perros, que es increíblemente divertida porque son 2 perros que se ponen a hablar.
y el licenciado Vidriera, que es como una especie de primera aproximación que Cervantes tiene con el tema de la locura. El licenciado Vidriera es el personaje protagonista de esta novela, pues pierde un poco la cordura y piensa que es de vidrio, que por lo tanto puede romperse. Pero para todo lo demás es una persona extremadamente inteligente, es un licenciado. ¿Bien? Bueno, Cervantes ya habría pasado la historia de la literatura si solo hubiera escrito las novelas ejemplares. Imaginaos, tiene una enorme calidad. Cada novela ejemplar es independiente de otra, cuenta una narración totalmente diversa, los personajes son totalmente distintos. Y siguen este ejemplo de lo que todavía era la novela, un relato corto, más o menos sencillo, con pocos personajes. ¿Bien? Además de las novelas ejemplares, que es esta obra tan conocida, Cervantes escribe otra novela que se llama La Galatea, de la que él se sentía profundamente orgulloso. Era una novela pastoril, ¿os acordáis? Hace 2 vídeos que estuvimos hablando de los tipos de subgéneros novelísticos del Renacimiento, novelas picarescas, novelas pastoriles, novelas bizantinas, aquí están. Él, siguiendo el ejemplo de los tipos de novelas que se escriben en el Renacimiento, pues practica y escribe una novela, en este caso pastoril, que se titula La Galatea. También siguiendo el ejemplo de los tipos de novelas que se escriben en el Renacimiento que tienen tanto éxito, escribe otra novela que se llama Los trabajos de Persíles y Sigismunda, que es una novela bizantina. ¿Os acordáis de las novelas bizantinas? 2 enamorados que se separan por cosas del destino, por un naufragio, por un rapto, y que siguen buscándose intensamente hasta que por fin se encuentran y pueden casarse y ser felices. Una novela bizantina. Y evidentemente el enorme, increíble monumento literario de El Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No hay vida suficiente para poder hablar del Quijote, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿vale? Entonces, si Cervantes no hubiera escrito El Quijote, si solo se hubiera quedado con la producción anterior, ya formaría parte de la historia de la literatura española. Quizá no habría llegado a tener un peso tan importante en la literatura mundial, pero sí sería un peso pesado de la literatura española. ¿Pero qué pasa? Que cuando Cervantes publica en 1605 la primera parte del Quijote, hace una cosa increíble. ¿Por qué? Porque Cervantes crea la novela moderna con El Quijote. Cervantes es el creador de la novela moderna tal y como nosotros entendemos en el siglo XXI lo que es una novela. ¿Qué significa esto? Que el primero que escribe una novela tal y como nosotros entendemos que es una novela hoy día es Cervantes. No hubo nadie antes de él en todo el mundo. Por lo tanto, Cervantes es el creador de la novela moderna, entendiendo una novela moderna, una obra larga, porque las novelas normalmente por lo menos son bastante más largas que un mito o que una leyenda o que un cuento. Una obra larga con una narración compleja donde aparecen muchos personajes, donde puede haber tramas secundarias, donde aparece una voz de un narrador que puede cambiar. Acordaos, narrador en primera persona, narrador personaje, narrador en tercera persona, narrador omnisciente. Todo eso lo hace Cervantes en El Quijote. Él crea una obra que es El Quijote, que inaugura la novela moderna, porque El Quijote es la primera novela moderna que tenemos en la historia de la literatura universal. Por lo tanto, imaginaos si es importante. Otra cosa muy importante que también tenéis que entender es que como esta obra fue tan importante y tuvo un éxito descomunal en vida de Cervantes, tuvo un éxito enorme en la vida de Cervantes. Ha tenido un éxito ya en el siglo XVII, en el barroco, pero ha tenido un enorme éxito hasta el día de hoy, porque El Quijote ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo. Yo diría que ha sido traducido a todos los idiomas que tienen una tradición literaria. Creo que es la obra más traducida del mundo después de la Biblia, imaginaos. Y luego que la obra, simplemente ya El Quijote, sin contar todo lo demás que también, pero El Quijote en sí mismo forma una parte trascendental, es como forma la columna vertebral de las bases de nuestra cultura. Es decir, El Quijote es tan importante que es algo fundamental en nuestra cultura, en nuestro país. Si Cervantes no hubiera escrito El Quijote, nuestra cultura habría sido de manera diferente. Imaginaos la importancia que tiene. ¿Bien? Bueno, Cervantes sufre el pasar de la brillantez al oscuro, sufre el pasar de la alegría a la tristeza, sufre en pasar desde
pues eso, desde un periodo vital en el que todo estaba bien a un periodo vital en el que todo iba mal. Era uno de los autores más mayores en edad de lo que entendemos como siglo de oro, y conoció y se codeó con el resto de autores de los que seguiremos hablando en los próximos vídeos. Conoció y se codeó con Lope de Vega, con Quevedo, con Góngora, porque todos además vivían en Madrid, en el mismo barrio que se conoce como el barrio, hoy día se conoce como el barrio de los literatos o el barrio de las letras. De eso ya os hablaré, espero que cuando nos veamos en persona. Bueno, chicos, el siguiente vídeo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un besito.